Ok, so Un solo de boca es el último álbum de estudio del cantautor y docente venezolano Rupert Vázquez. Estamos hablando de un disco peculiar y hermoso. ¿Y por qué peculiar? Pues porque el título del disco no viene dado por casualidad, sino que el primer y último instrumento utilizado en este LP es la voz del mismo Rupert, que demuestra lo polifacética que puede llegar a ser, llegando a los tonos precisos que él necesitaba para evocar esta sonoridad del folclore venezolano que se extiende por múltiples matices de la música afro-venezolana en específico. Ya hablaremos sobre cómo el disco sirve como una gran enciclopedia de nuestro folclore, pero antes de eso me gustaría hablar sobre la misma explicación que Rupert da del título del disco. Él básicamente hablaba de que Rubén Blades acuñó esta expresión de un solo de boca en específico en el tema Buscando Guayaba de Siembra, el disco más exitoso de Fania Records y de la historia de la salsa probablemente. Y en este contexto entenderán que Rubén Blades ahí dice como que el guitarrista no vino, tocó un solo de boca y se pone a hacer los arreglos musicales con su misma voz desde la espontaneidad y desde la improvisación. Y pues parte de los arreglos y composición y la estructura en producción de este disco parte de ese mismo juego de Rupert con sus mismas vocales y de la espontaneidad del momento. El mismo Rupert comentó que los arreglos fluyeron de forma improvisada y esto hace al contexto del disco más interesante aún. También para darle forma a esta idea, Rupert se inspiró de Bobby McFerrin y su aparición en el Festival de Jazz de Montreal del 2005, donde básicamente la intención era la misma y era recrear todos los instrumentos que pudiera con su misma voz. Ahora, en cuanto a la ejecución de las ideas, es sublime y no podría ser mejor desde mi criterio, ya que las armonías vocales de Rupert son un delirio y la mezcla y mastering que fueron trabajadas por Aquiles Rengifo no podría justificar mejor las ideas tan puras y hermosas que se plantean detrás de este proyecto, ya que hay muchísimos discos en la actualidad del mainstream que están 1000 veces peor trabajados y que llevaron muchísimo menos cariño que el sonido de un solo de boca. Se nota a leguas que este proyecto fue concretado con puro sudor, pasión y dedicación, y es la más pura prueba de que la buena música puede venir de cualquier rincón del mundo y con recursos limitados, siempre y cuando hayan buenas ideas que sostengan con fundamento al proyecto. Ahora, bajo la onda del folclore y la cantautoría, evidentemente yo asumo este disco como un gran analgésico porque tiene esa cualidad como de sábana que te arropa contra la ansiedad, contra el estrés, contra la velocidad y los tiempos que nos dominan en esta era del multitasking, etc. Y bajo esa línea, este disco me da el mismo nivel de confort que proyectazos que ya he reseñado, como De todas las flores de Natalia Lafourcade, por darles un ejemplo. La voz de Rupert tiene ese poder sanador y de consuelo, como ese café en la madrugada o esa manzanilla en la medianoche que te aliviana las penas y te centra en el presente, ya que el disco maneja un sonido bastante homogéneo porque evidentemente todos los sonidos, ornamentos y detalles vienen desde la voz de Rupert. No nos vamos a extender track por track, pero sí me gustaría mencionar un par de temas como por ejemplo Pero ¿de dónde es ella? ¿De dónde es ella? Donde los colores vibrantes y la interpretación de Rupert recuerdan evidentemente a la herencia cultural que en Venezuela tenemos directamente desde África, de la madre tierra. Esa es una constante que se repite durante todo el disco, pero es de los puntos más lindos y habla sobre la magia de un amor efímero desde la composición. Pareciera que mientras más fugaz fue la existencia de esta chica en la vida de Rupert, más él va anhelando su encuentro y más va perturbando la realidad y el orden diario de Rupert. Hablando más sobre el evidente rol protagónico de la voz en este disco, no puedo no mencionar Sola y El hombre no da más, donde una vez más Rupert muestra esa cualidad polifacética de su misma voz, y acá él funciona como su misma percusión, su propio coro de vocales de apoyo y las mismas armonías de este coro de vocales que son las vocales del mismo Rupert, y es precioso cómo apila estas capas de semitonos, y es un trabajo casi que artesanal que siempre ha estado históricamente en la música, no, pero pienso en figuras contemporáneas como por ejemplo las producciones de los discos de Billie Eilish y cómo ellos deconstruyen el proceso junto a su hermano Phineas, evidentemente, y ellos hablan de
de este potencial de las armonías y de cómo las apilan y graban muchísimas tomas más agudas, más graves. Y también esas técnicas se notan evidentemente en este disco, donde las armonías dan tanto confort que vuelvo a esa metáfora de la sábana, literalmente te arropan y son densas y están muy bien trabajadas. El disco suena muy pulcro, vuelvo y repito. Luego Duerme Negrito es otro punto interesantísimo porque es la misma composición que Natalia Lafourcade interpretó en Musas Volumen 2. Es un tema más que icónico para el folclore y la cantautoría latina. También Mercedes Sosa la interpretó en su momento, pero esta versión de Rupert es la más interesante y peculiar que yo he escuchado, por la misma peculiaridad de que Rupert interpreta todos los sonidos del tema, ¿no? Y Lucerito es otro punto precioso donde Rupert muestra el potencial de sus agudos y es una especie de tonada que te transmite esa fuerza cósmica que yace hasta la fecha en las composiciones de Simón Díaz también, ¿no? Es muy sereno, es muy contemplativo y está conectado 100% a ese poder incomprensible de la naturaleza también. Que la naturaleza y el romance son dos grandes protagonistas en este disco, evidentemente. Así que para concluir, claramente recomendación absoluta con los ojos cerrados. Uno de los discos más interesantes que van a escuchar en los últimos años y que va a ser muy novedoso para muchos que no estén muy familiarizados con el folclore venezolano. Evidentemente Rupert es el gran protagonista, pero vuelvo y repito, el trabajo artesanal y la confección del sonido, mezcla, mastering, producción vocal es alucinante en este proyecto y puede servir de estudio para quienes estén interesados en el tema, ¿no? Ahora, el único contra o punto negativo que algunos podrían ver en la escucha de Un Solo de Boca es que el sonido puede hacerse muy homogéneo, entendiendo que evidentemente todo viene desde la voz de Rupert, pero creo que su corta duración ayuda en la fácil escucha que esto representa para mí. No llega ni a los 40 minutos y de inicio a fin no encuentro ningún tema que sobre, y la verdad se me hace bastante sensato el tracklist y bastante hermético y yo me lo disfruto sin obviar ningún momento. Mi única pena con respecto a esta reseña y a este proyecto es que lo estoy descubriendo hoy en día, pero es un proyecto del 2023 y me hubiese encantado incluirlo en la lista de fin de año, pero pues nunca es tarde para nada. Y esta fue la reseña de Un Solo de Boca y por todo lo expresado le daría una puntuación de un sólido 9 de 10. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta, síganme en mis redes, todo eso está en la descripción. Nos vemos en la próxima, chao.